Vámonos. Continúa recto durante 3 kilómetros. Gira en la siguiente intersección. No, continúa recto por la M30 dirección sur. Hazme caso a mí. No, hazme caso a mí, que soy la que vive aquí. Se perdió la señal del GPS. Hola, buen día. Bienvenidos a Redireccionando. En esta transmisión lo dedicaremos para y redireccionar sobre el acompañamiento espiritual que nos lo sugerían en la transmisión anterior. No sé si ustedes ya habían escuchado este tema alguna vez, si tienen alguna idea, algún concepto, y si no, pues saber, descubrir un poquito qué es esto del acompañamiento espiritual. A algunos les hará referencia inmediatamente al catolicismo, ¿no? Y en el catolicismo este término lo van a encontrar antiguamente o en sus orígenes con algo que le llamaban dirección espiritual, y todavía se sigue utilizando ese término, todavía está así como esa onda retro, y tiene mucho que ver el término, cómo llamamos a las cosas, porque al abordarlo como una dirección espiritual, pues nos está haciendo referencia a que alguien, ¿no? el director, el acompañante, es el que va a ir marcando la pauta, ¿no? Como el guía, y el otro, entonces, en esta relación de dirección espiritual, sería el dirigido, ¿no? Entonces, el director marcaría la pauta, llevaría el seguimiento, el rumbo hacia dónde, y el dirigido, pues, estaría en esta actitud de docilidad para dejarse llevar, ¿no? Por la guía de diría Lacan, supuesto saber de este conocedor, de esta experiencia. Ya más modernos, ¿no? En el catolicismo han optado por ir haciendo un cambio a este concepto, y le han llamado ya más como acompañamiento. Uno le pone el énfasis acompañamiento espiritual. Entonces el acompañamiento ya le va quitando este sentido de que el acompañante o el director es el que va dando la guía, ¿sí? Y sigue siendo una relación asimétrica, ¿sí? El acompañante y el dirigido, ¿sí? Que va como más abajito, ¿no? En el acompañamiento es ir de la mano, ir juntos en esta relación, pero no tiene la prioridad el acompañante, ¿no? Sino es algo más en una situación como pedagógica, como ir tomados de la mano, ir juntos, ¿sí? Para que el otro no vaya solo y no tenga esta experiencia en una soledad absoluta, sino que tiene la referencia de ir con alguien más en esta caminar y en estas experiencias. Al poner el énfasis de espiritualidad, corremos también un poquito el riesgo de dejarlo como en un sentido malentendido de la espiritualidad como algo meramente religioso, ¿no? O algo meramente cultural, y que tendría que ver solamente en una relación para con Dios, ¿no? Y como si esto estuviera fugado de la realidad o del mundo del contacto. Y no, la idea de hacer esto del acompañamiento y el énfasis de la espiritualidad es llevar esta idea y este concepto a estas realidades de Dios, a esta dimensión de la espiritualidad, muy palpables, ¿no? A lo que sucede en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, al contrario de ser una fuga del mundo, como se llegó a comentar en algunos momentos en algunas escuelas tal vez del socialismo, ¿no? Marx y demás, es poner estas dimensiones de espiritualidades en donde está esta encarnación y esta realidad. Entonces, para allá va esto del acompañamiento espiritual. Entonces, ¿qué sería de manera general esto de un acompañamiento espiritual? Así en lo concreto sería como un diálogo, un coloquio entre dos personas en esta experiencia de vida, en esta experiencia de fe, teniendo como centro la espiritualidad, sea la que sea. Ahorita en mi lenguaje cristiano pues sería una espiritualidad pues meramente cristiana,
pero no se agota en el catolicismo ni en el cristianismo esta experiencia, ¿no? Entonces es un diálogo, es un coloquio, es un ir de las manos. Entonces, se fijan, esto ya nos va llevando a una realidad pedagógica, y que esta experiencia la hemos tenido a lo largo de la existencia del ser humano, tal vez no con esta conciencia o con este sentido, pero desde que somos humanidad hemos sido acompañados, porque somos unos seres sociables por naturaleza, o tendemos a esta interacción, a esta interrelación unos con otros. Entonces el ejercicio de los primeros acompañantes en lo individual y de la humanidad, pues han sido nuestros padres, nuestros antepasados. Bien o mal, con sus virtudes, sus defectos, nos han llevado de la mano. Y juntos, ¿no? Algunos tal vez más directivamente, ¿no? O algunos progresando en la edad, ¿no? Como los pares o los iguales, nos acompañamos. Y pasar estas experiencias de vida junto con otro, no en la soledad. Y obviamente, no, en el sentido del crecimiento, pues en el mejor de los casos le preguntamos pues al que más sabe o al que tiene un poco más de experiencia, un poco más de referencia. Si le vamos y le preguntamos al que está igual, ¿no? En la misma situación o peor que nosotros, pues no nos va a dar mucha referencia como de rumbo y de sentido, ¿no? Porque tal vez estamos en el mismo nivel, en la misma situación, y podríamos entrar en un bucle, ¿no? Sin salida. Sí se podría salir, claro, se podría salir, ¿no? Porque ya no iríamos solos, ¿no? Dicen que dos cabezas piensan mejor que una. No siempre, ¿no? Si la otra cabeza también está medio confundida y yo también estoy medio confundido, pues probablemente nos enredemos. Pero no hay una certeza de que nos salgamos de ahí. Por eso de ahí viene esta enseñanza que se va mencionando en el cristianismo, que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Pero un ciego nuevo con una compañía de un ciego que ya tiene caminar, ¿no? En la ceguera, pues tal vez sí nos dé una referencia de rumbo y de camino, con una verdadera intención de acompañar, de ayudar, de que no vaya el otro perdido, sino de ir juntos, ir dando un rumbo, pues nos pueden ir dando rumbo hasta cierto punto, hasta cierto momento. Entonces, así como colectivo, como humanidad, pues traemos esta experiencia de irnos acompañando, de irnos tendiendo la mano. Incluso algunos antropólogos y estudiosos de esto de la humanidad tienen esta certeza de que los primeros signos de ayuda han sido, por ejemplo, en la enfermedad. Está esta historia del fósil encontrado de restos humanos de alguien que está lesionado de su pierna, de su cadera, y hay signos de que el colectivo humano le ayudaba a este ser que va un poco más desafortunado en la debilidad, y el que tiene un poco más de recursos y elementos le tiende la mano a este que está pasando por esta situación. Entonces ahí es, en el acompañamiento también es un signo de humanidad, de tender la mano a aquel que está en una situación de desvalía, ¿no? O de fragilidad. No en toda su vida, tal vez en algún momento, en algún periodo. Entonces también el acompañamiento espiritual no es para siempre y en todo momento, ¿no? Puede ser en algún momento, en algún periodo. Les decía, no es exclusivo de alguna época, de algún lugar, de alguna cultura, de alguna religión. Se va transmitiendo esta enseñanza. Entonces este acompañamiento ha sido también en otros niveles, ¿no? Por ejemplo, en la inteligencia, ¿no? En la educación, ¿no? Los primeros humanos en la cacería, ¿no? En transmitir conocimientos en la cocina, ¿no? De cómo tratar los alimentos, ¿no? Ahorita que entra verlo en la medicina, ¿no? Pues nosotros ahorita tenemos una suma de conocimientos que se fueron transmitiendo en este acompañamiento de cómo tratar enfermedades, ¿no? Y cómo tratar la salud y cómo irnos ayudando. Esto también en las grandes religiones. Así Buda tuvo sus discípulos, en las grandes religiones los grandes maestros tenían a estos discípulos
en donde se iban transmitiendo estas grandes sabidurías, estas grandes enseñanzas milenarias de sus libros sagrados, de su manera de relacionarse con Dios, y en su intento de darle una solución o una idea, una comprensión a quiénes somos nosotros, a quién es el mundo, a quién es el entorno y cómo vivir este secreto y este meollo de la vida y cómo irlo haciendo un poco más llevadero para mí y para los otros y con quien compartimos esta vida. Entonces, aterrizando un poquito más esta experiencia del acompañamiento espiritual, ya en lo que tal vez conocemos la mayoría, por ejemplo, en el cristianismo, le decía en el catolicismo, le llamábamos esta parte de dirección espiritual, que ahora le dicen más bien acompañamiento, y en la cultura y en la gama protestante o los reformados, ¿no? Hay algo que le llaman ellos como consejería, ¿no? Iluminados por la experiencia de algunas citas bíblicas, en donde nos invitan a tener esta parte del consejo. Entonces, el consejo no quiere decir que lo vamos a ejecutar tal cual es, ¿no? Sino es una experiencia de poder tener esa disposición de encontrarnos, poder recibir la experiencia del que tiene un supuesto saber, del que va un poco más adelante, ¿no? Ya sea por la edad o por los años de experiencia, o porque ya tiene un poquito más en ese recorrido. Entonces, el que está aprendiendo, ¿no? O el que tiene algún momento como de confusión o de duda, o en esta disposición de ser orientado, pues pide el consejo, ¿no? Y el que está en la otra posición, ¿no? Tender la mano, de ayudar, va a otorgar ese consejo. Entonces esto nos mete, por ejemplo, en la gama de cristianismo, en lo que le llaman pastoral, ¿no? Entonces es la pastoral de la espiritualidad, y en la espiritualidad se convertiría como en el centro de todas las pastorales. Sería también como un servicio dentro de la comunidad eclesial, y no solo católica, sino dentro del cristianismo, en la eclesialidad, en la comunidad. Es un servicio y que a veces estuvo como minusvalorado o no se le dio la atención especial o adecuada, y en algún periodo se consideró como si fuera una atención pastoral de élite, ¿no? De élite solamente como para los religiosos, para las religiosas, para los que tenían lugares principales, por ejemplo, en el pastoreo con los cristianos, ¿no? O en los fieles como muy instruidos, ¿no? Que requerían esta orientación ya de alto nivel, de alto rango. Y no es solamente para ellos o no es exclusivo para ellos, que es uno de los detalles que a veces no funciona del todo en este tipo de instituciones, porque entonces estas riquezas se considera que los otros no son dignos o no están listos para, y entonces se queda solamente en un nivel jerárquico. Entonces, conforme se va avanzando, se va entrando en estas jerarquías. Y no, el acompañamiento espiritual es para todos los niveles, para todas las personas, porque todas las personas, en distintas etapas de nuestra vida, en distintas edades, en distintas situaciones, podemos tener este acompañamiento espiritual y requerimos de este acompañamiento espiritual, así como del médico o como de cualquier otro servicio, como de la alimentación, como una psicoterapia. También está esta herramienta para nuestra dimensión espiritual y atender esta espiritualidad. Algo esencial de la vida espiritual o de la consejería espiritual es la escucha, ¿no? Es como la herramienta principal para el acompañamiento espiritual. Recuerden que todo comienza por escuchar, y eso es clave, esencial para el cristianismo, ¿no? La escucha, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, esto yo creo que lo han oído mucho, con los que compartimos un poco más de esto, cuando le preguntan a Jesús tramposamente, ¿no? Los maestros de la ley, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿No? Y cuando yo hago esta pregunta, no sé si ustedes ahorita la están respondiendo, ¿no? La mayoría de la gente dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y esa respuesta es errónea. Algunos de ustedes van a decir, pero eso fue lo que les contestó Jesús. No, eso no fue lo que contestó Jesús. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Jesús contestó, escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
para que no te quede duda y le hagas al loco, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si te fijas, la respuesta de Jesús fue escuchar. O sea, antes del amor a Dios es esta actitud de escucha. Porque en eso es donde somos semejantes a esta divinidad. Un Dios que abre su mente, su corazón, sus oídos, su inteligencia, su ser. Dios es un ser abierto, ¿no? En la experiencia del Éxodo, ¿no? Dios dice: escuché el clamor de mi pueblo. Es un Dios receptivo, es un Dios con apertura, es un Dios que escucha, pero que también invita a escuchar, ¿no? En los momentos esenciales, en los momentos claros de la vida de Jesús, invita a que escuchemos a Jesús. Entonces, esto es parte esencial del acompañamiento espiritual. Uno, escuchar. ¿A quién? A Jesús. Ese es el ejercicio que se hace. Cuando Jesús es bautizado, dice el texto que se oye una voz, que es la voz de Dios Padre, y la invitación en esa experiencia es: este es mi hijo muy amado, escúchalo. Vuelve a hacer la invitación: escucha, escucha. Cuando está la experiencia de la transfiguración, que algunos dicen que es en el Monte Tabor, que no es cierto, pero bueno, vamos a ponerle ahí que fue en el Monte Tabor. En esta experiencia que nos llega a través del libro sagrado de la transfiguración de Jesús, y la acompañan Pedro, Santiago y Juan, ¿sí? Se vuelve a escuchar esta voz y la invitación es una vez más: escucha. Entonces, la tarea del acompañamiento espiritual es escuchar la voz de Dios, y la escuchamos juntos, así como Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Es una experiencia también comunitaria, ¿sí? En el catolicismo le llaman este servicio las mediaciones, ¿no? El sacerdote es una mediación. No es porque necesitemos al otro para llegar a Dios, pero es una certeza de una experiencia comunitaria, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Entonces, el acompañamiento espiritual, aunque es un diálogo, un coloquio entre dos, tiene este sentido de la espiritualidad, porque no solo se están reuniendo por el acompañante o por el acompañado, sino es en un sentido sacramental, es en un sentido espiritual, reuniéndose en el nombre de Jesús. Y entonces ahí se hace un ejercicio en donde estos tres, ¿no?, el acompañante, el acompañado y Jesús, se reúnen en una actitud de escucha para descubrir esa voluntad de Dios, para tener apertura a esa voluntad de Dios. Y de ahí empieza pues una serie de ejercicios y actividades en donde se comparte la vida, en donde se escucha la vida a la luz del Espíritu, ¿sí? Entonces, el personaje principal del acompañamiento espiritual es el Espíritu Santo. Es esta presencia del Espíritu que nos lleva al modelo de acompañamiento que es Jesús. Jesús hizo este ejercicio de acompañar. Es el Dios que se hizo presente en medio de su pueblo, acompañándolo con su vida, con su experiencia, ¿sí? Entonces, descubrir esta experiencia de Jesús en la vida. Esto sería básicamente el acompañamiento espiritual. Y este Jesús, que no tiene otra intención más que llevarnos al Padre. Esta es la experiencia del acompañamiento. El Jesús que nos lleva a su Padre Celestial, a quien, a ti y a mí, a todo el que vaya haciendo esta experiencia. Algunos dirán, entonces, ¿es necesaria la experiencia de un acompañamiento espiritual para poder llegar a Jesús y al Padre? No, pero esta herramienta existe para eso. Es una herramienta que nos puede facilitar o ayudar a vivir esta escucha, esta orientación, porque en ella encontramos los temas ejes principales que nos van revelando estos secretos de la vida, o estas partes que vienen a traernos a veces crisis o confusión o claridad, y que nos invita meramente a callarnos, a guardar silencio para poder escuchar. Se fijan a veces en nuestras relaciones con Dios, en los cultos, en las religiones, en nuestras oraciones privadas, son de hablar, pedir, reclamar.
Entonces hacen discursos, ¿sí? Y el mismo texto sagrado nos dice, no por tanto hablar, o estos paganos que creen que por tanto hablar, ¿no? El secreto es al revés. Entra ahí en tu Padre que en lo secreto, y tu Padre que está ahí en el secreto te recompensará. Entonces, es este ejercicio de guardar un silencio, este ejercicio de escuchar, este ejercicio de ir aquietando, de disponernos para recibir. Así como el Padre. Al ir escuchando, una de las voces que vamos a encontrar son los caminos que eligió Jesús, ¿no? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nos lleva esa referencia también a encontrar nuestro camino, verdad. Entonces van a ser los valores del rey: verdad, libertad, justicia, paz y amor. Entonces en el silencio lo primero que vamos a ir encontrando la mayoría de las veces es la verdad. La verdad es real, la neta del planeta, las cosas como son. Uno de los signos que vamos a encontrar también son las situaciones que nos tienen esclavizados, y vamos a encontrar libertad. También nos va a llevar a las situaciones de injusticia propias, personales, cuando yo soy injusto, cuando el otro está siendo injusto conmigo, y poder equilibrar y regular esta situación de injusticia. Esto me va a traer paz, me va a llevar a tener esta capacidad de experimentarme amado por Dios. Ya hay muchas técnicas y muchas herramientas y metodologías para hacer este acompañamiento espiritual. Hoy quise hacer como una pequeña introducción para que conociéramos, para que supiéramos, incluso alguno que quisiera tener esta experiencia del acompañamiento espiritual porque la había oído, ¿no? Y creía que nada más era para curas y monjas o pastores, ¿no? O para monjes budistas. No, esta experiencia puede ser para todos, hombres y mujeres, ¿no? También para todas las edades, ¿no? No tienes que ser un anciano que ya esté a punto de morir o en una enfermedad terminal para que tengas un proceso de acompañamiento, ¿no? Al contrario, en cualquier momento. No tienes que estar en una profunda crisis para llegar al acompañamiento espiritual. La mayoría de la gente llega por este tipo de experiencias, pero no tenemos que esperar a estar en esa situación para tener un acompañamiento espiritual. Esto puede ser un niño, un adolescente, un joven, un matrimonio, una pareja, ¿sí? No hay necesidad de ser santo para tener este acompañamiento espiritual. No hay necesidad de ser un gran pecador. Bueno, si gustan, en otros momentos podemos ir hablando de distintas técnicas, distintas maneras, otras experiencias de acompañamiento espiritual. Esto es el acompañamiento espiritual grupal, ¿sí? Como esto que le llaman comunidades de vida cristiana, ¿sí? Y otras técnicas y herramientas dentro de este acompañamiento espiritual. Bueno, si hay dudas, preguntas, comentarios, nos lo van haciendo llegar ahí mediante los mensajitos. Pues gracias a los que entran y nos escuchan. Si alguno de ustedes desea tener este tipo de experiencias de acompañamiento espiritual, aquí en Lavatorio hemos entrenado a algunas personas con este tipo de técnicas y herramientas. Entonces no tiene que ser un cura, no tiene que ser una monja, no tiene que ser un pastor, no tiene que ser alguien de tu misma religión, ¿no? Alguien que tenga esta experiencia de ir acompañando, que vaya un poco más adelante en el camino, donde tú tengas esta certeza de una experiencia de Dios y que quieras compartir. La experiencia del acompañamiento espiritual no es porque tengas o no a Dios o para tenerlo, no es una garantía solamente. Qué bueno que tenemos esta experiencia de Dios en el corazón. No se requieren estas mediaciones, obviamente, no. Pero sí la certeza de ir acompañado con otro, ¿no? Y esta garantía de creer en esta palabra de Jesús, donde dos o más se reúnen, ahí está Dios en medio de ellos y hacen este ejercicio. Son los inicios de una experiencia comunitaria. Entonces, si alguien desea, aquí en la comunidad de Lavatorio tenemos este servicio de la experiencia del acompañamiento espiritual, ¿sí? Le decía, no tiene que ser alguien religioso, un cura, una monja, ¿no? Hemos avanzado en esto de que también sean mujeres, ¿no? Porque pues, si era mujer, tenía que ser monja, ¿no? Entonces, creo que es abrirnos a la posibilidad de alguien que experimente, por ejemplo, el matrimonio, o que haya experimentado el matrimonio, o que esté en la soltería sin estar metida o inmiscuida en una experiencia meramente religiosa, ¿no? De pastoreo o de un servicio en alguna iglesia, alguna comunidad, o ser monje o algo. Sin inserto en el mundo, en la realidad, en estas experiencias de vida, como cualquier otra persona, y que tenga este camino,
Entonces aquí tenemos este servicio. Si alguien desea tenerlo y tener este acompañamiento espiritual, también nos puede contactar y se le podría asignar a alguna de las personas de aquí de la comunidad para que puedan vivir esta experiencia. Pues por mi parte sería todo. Los sigo invitando a las distintas actividades que tenemos aquí en el laboratorio. Tenemos el bazar todavía de ropa, de alimentos, no perecederos y de medicamentos. Si alguien tiene alguno de estos elementos y quiere compartirlos, ponerlos a disposición de los demás, nos los puede hacer llegar. Y también si saben de alguien que necesite ropa, ¿no? Darle vestido al desnudo, alimento al que tiene hambre, ¿no? Ayudar y atender al enfermo, pues puede acercarse también, y si necesita alguno de estos artículos que tenemos aquí, también puede venir y llevárselos. Si tiene modo de hacer un intercambio, dejar una cuota económica, lo puede hacer. Si no, se lo puede llevar. No es garantía que tenga que dejar ahí algún aporte económico. También libros, también tenemos libros, también los hemos puesto a disposición y también se los han llevado y también nos los han regresado para que otra persona pueda leerlos. Pues también le hemos dado círculo ahí a lecturas. Entonces sí, no puedes traer tus libros y darles ahí el giro. Muy bien, que pase la semana y nos vemos. Bye.